Pues dicho lo anterior, vamos a iniciar el día de hoy dejamos pendiente, tenemos dos temas importantes que tratar. El primero es el encubrimiento. El encubrimiento lo dejamos pendiente porque no quedó muy claro, pero lo vamos a tratar el día de hoy ya de una forma más desmenuzada y vamos también a revisar el contrato de compra-venta que les prometí les iba a mandar. No lo mandé, pero de alguna manera ahorita se los vamos a mandar. Pero lo vamos a analizar. Es muy sencillo, es un contrato de compra-venta que todos ustedes como profesionistas del derecho conocen. Pero también hay que entender que hay alumnos aquí que están estudiando, que van en primer semestre, segundo, tercero, cuarto, pero que están estudiando su licenciatura, otros ya tienen sus despachos consolidados, otros son docentes con grado de maestros, de doctores, otros son fiscales, otros son secretarios de acuerdos, pero todos aprendemos de todo. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el encubrimiento. Nos vamos a ir en los países de compañeros de otros países, métanse al tipo penal de encubrimiento, al tipo penal de encubrimiento. Por favor, seguramente está en un tipo penal meramente definido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del encubrimiento de forma general y luego vamos a hablar del encubrimiento por receptación. ¿Correcto? Aquí en algunos estados de la República los tienen en otros artículos, pero aquí en el Estado de México, que es donde lo vamos a trabajar ahorita, está en el artículo 149. Los del Estado de México vayan al artículo 149, los de Oaxaca vamos buscando nuestro código en el artículo que tengan el legislado el encubrimiento, jóvenes. ¿Correcto? Es importante porque vamos a hacer una comparativa, vamos a hacer un derecho comparado, pero como les he dicho siempre, el encubrimiento, el derecho penal y la teoría del delito son lenguajes universales. El derecho penal a nivel mundial es lo mismo. ¿Qué busca el derecho penal? Sancionar al sujeto activo que cometió el delito, a la víctima, hacerle justicia y a los ofendidos. Eso es lo que busca el derecho penal. En algunos países siguen con el sistema tradicional, pero la mayoría de países ya estamos trabajando el sistema de justicia oral. ¿Correcto? Bueno, entonces en el artículo 149, ¿quién me puede ayudar con el artículo 149? Recordarán que estábamos viendo autoría y participación. Unos son autores, acuérdense que hay un autor directo. El autor directo, pues, ¿quién es? El autor directo es el que ejecuta, materialmente el hecho delictivo. Pero también puede ser autor directo el autor intelectual. También son los que están en el momento del hecho delictivo y ustedes van a decir, pero el autor intelectual, ¿cómo, doctor? Es el que está ordenando, es el que está dirigiendo, es autor intelectual, no está en el lugar del hecho delictivo presente, pero es el que está ordenando a los autores materiales. Entonces ellos se convierten en autores directos. Pero también habíamos hablado de otra, vayan anotando, no importa que ya lo tengan bien definido y todo, no hace daño, al contrario, reafirma uno los conocimientos, lo que ya vimos y ya repetimos muchísimas veces. Autor mediato, el autor mediato, ¿alguien me puede decir quién es el autor mediato? ¿Alguien me puede decir quién es el autor mediato? ¿Le puedo decir yo, doctor? Sí, Buenas tardes. Dice que es el que utiliza a otro para el resultado criminal que persigue.
Así es. El autor mediato es una persona que utiliza, seguramente ustedes conocen a alguna persona que siempre está, ve y dile, ve y hazle. Ese es el autor mediato. El autor mediato en derecho penal es la persona que utiliza a otro para cometer el delito. Ya lo habíamos dicho, una persona el sujeto activo que utiliza a un niño, que le da una bolsa con una bomba y le dice, ve y ponla ahí afuera del centro comercial y le da 50 pesos y va y el niño, él no sabe. Además, pues es un niño y va y la pone, la deja y explota. Ese es el autor mediato, el que utilizó. Y ya tenemos el autor intelectual y el autor material. Es autoría y participación. Y tenemos los partícipes, los que de alguna manera no participan directamente en el hecho delictivo, también se convierten en partícipes, ¿correcto? Y también tenemos a los encubridores, que es el tema que hoy vamos a tratar, el encubrimiento, ¿correcto? Entonces el encubrimiento nos dice el artículo 149. Adelante, ¿quién me puede ayudar a leer la primera fracción del artículo 149 del Código Penal? Y ayúdenme en otro estado de la República, el que gusten, ayúdenme para leer igual su primera fracción, con un compañero que nos ayude de otro estado, de otro país. Antonio Plata, buenas tardes, doctor. Adelante, Antonio. De aquí del Estado de México, Sí. dice 149. Comete el delito del encubrimiento el que, primera fracción, sin haber participado en el hecho delictuoso, albergue, oculte o proporcione la fuga al inculpado de un delito con el propósito de que se subtraiga a la acción de la justicia. Fíjense bien. Acuérdense que pareciera la figura de encubrimiento que no tiene relevancia, pero yo les quiero decir que tiene mucha relevancia en la autoría y la participación. Entre que ustedes ubiquen a su cliente, a su defenso, entre autor, entre partícipe e encubridor, imagínense lo que le bajan de pena si es partícipe, pero le bajan mucho más la pena si es encubrimiento. Ustedes deben de ser hábiles como abogados penalistas, conocer bien las figuras. ¿Para qué? Para hacer una estrategia de defensa, una teoría del caso bien fundamentada, bien analizada. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ubicar entre partícipe e encubrimiento a su cliente. Porque si lo dejan en autoría y participación, se va a ir a 20, 40, 50 años. Por participación se va a 5 a 10 años. Y por encubrimiento se va de 1, la punibilidad es de 1 a 3 años. Estoy hablando del encubrimiento en su grado simple. Encubrimiento, el que sin haber participado en el hecho delictuoso albergue, oculte o proporcione la fuga del inculpado del delito con el propósito de que se sustraiga de la acción de la justicia. Doctor, ¿es lo mismo que encubrimiento por receptación? No, ahorita estamos en encubrimiento general. Estas fracciones son, ya veremos el 153 que nos habla del encubrimiento, es el 152 nos habla ya por el encubrimiento por receptación, pero ¿a dónde va dirigido el encubrimiento general y a dónde va dirigido el encubrimiento por receptación? Pero ahorita van a ver las penas, van a ver las punibilidades. Es importante que ustedes sepan qué tipo de pena les imponen y a qué tipos de delito. No en todos los delitos van a poner de 1 a 3 años de prisión. Hablamos de encubrimiento en su grado simple. Pero fíjense bien, si nos vamos al encubrimiento en el 241, vámonos al artículo 241 del Código Penal. Busquen en otros países, en otros estados, el de homicidio.
¿Por qué? Porque la propia ley dice, el propio legislador dice, sí, te voy a sancionar por encubrimiento en grado simple con esta punibilidad de 1 a 3 años. Pero si estás encubriendo a un homicida, a uno que allanó una morada, a una violación cuando participan 2 o más personas, a un feminicidio, entonces te voy a aumentar la pena. Y no estamos hablando de que participó en el delito de estos, sino que está encubriendo a los que participaron en este delito. Supongamos, en el artículo 149, en su fracción 3, párrafo tercero, fracción 3, párrafo tercero. ¿Qué dice? Fracción 3, párrafo tercero. Cuando las conductas, adelante, ¿quién me ayuda? Establecidas en este artículo. Dice, cuando las conductas establecidas en este artículo se refieran a procedimientos penales por los delitos previstos en los artículos 241, 261. Ahí, espérame, Janet. 241. Vámonos al 241. ¿De qué nos habla? Cuando las conductas previstas de encubrimiento se refieran al 241, pero ¿de qué nos habla el 241? En el Código Penal del Estado de México. Dice el 241. Ya aquí lo tengo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces, dice, cuando las conductas de encubrimiento esté contemplado en el artículo 241, en el delito de homicidio, vean cuánto es la punibilidad. Se va de 4 a 8 años. No estamos diciendo que participó, no participó, ya nos los dijo la primera fracción del delito de encubrimiento en el 149. Dice el que sin haber participado, pero si le ayuda, le favorece, oculta las cosas del delito, entonces le van a aplicar, por el 241 le van a aplicar de 4 a 8 años de prisión. Seguimos. ¿Cuál es el otro delito? Adelante, licenciada Janet. Es el 268. Pero el 268 bis, ¿quién lo tiene? En su Código Penal debe estar en el reciente. 268 bis. Buenas tardes, yo lo tengo. Soy Janet. ¿Sí lo tiene? El 268 nos está hablando del allanamiento de morada, pero el legislador plasmó el 268 bis. ¿Se comete el delito de trata de personas? ¿Es ese? A ver, ¿ese de qué código penal es, Janet? El Estado de México, artículo 268 bis. Ahí plasmaron la trata de personas. ¿Sí? Así es. A ver, un poquito más fuerte para que lo escuchen sus compañeros. Comete el delito de trata de personas que para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga. Ahí, Janet. Ahí, mire. Nos está hablando que para este tipo penal, el que participe en un encubrimiento en este tipo penal, la punibilidad es de 4 a 8 años de prisión. Únicamente porque participe en el encubrimiento.
¿Qué es el encubrimiento? Ya dijimos, el que sin haber participado en el delito auxilie, oculte, ¿correcto? Seguimos. Nos vamos al 274 y el 274 nos habla de la violación, pero la violación cometida por dos o más personas. En otros países, si hay otro compañero de otro país que nos diga. Buenas noches, de Venezuela, José Gómez. Adelante, José. Ok, escuchando, bueno, ustedes son muy, en su código penal son muy específicos. El código de aquí es muy general. Ya le leo el artículo 255 del capítulo 6, que tiene que ver con el encubrimiento. Y dice lo siguiente. Del encubrimiento, serán castigados con prisión de 1 a 5 años los que después de cometido un delito penado con presidio o prisión sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir llevarlo a ulteriores efectos, ayuden, sin embargo, a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan a la persecución de éste o al cumplimiento de la condena, y los que de cualquier modo destruya o alteren las huellas o indicios de un delito que merezca las antedichas penas. El otro artículo dice que cuando la pena que debiera imponerse, según el artículo anterior, excediere de la mitad de la correspondiente al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se rebajará aquella a dicha mitad. Y cuando los actos previstos en el artículo 255 del encubrimiento tengan por objeto encubrir un hecho punible, castigados con penas distintas de la de presidio y prisión, se castigarán aquellos con multa de 2.000 a 3.000 bolívares si el encubrimiento fuere de los delitos y de 50 a 200 bolívares si fuera de faltas. Sáquenos de esta duda, compañero. ¿Cuál es la diferencia entre presidio y prisión? Es duda. Lo anotamos. Al final la persona es privada de libertad. Los sitios de reclusión cambian, pero igual es privada de libertad. El presidio ya cuando está condenado y lo que llaman la prisión es algo temporal, pero ya el presidio cuando la persona está condenada. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Continuamos, jóvenes. Bueno, entonces leemos la fracción 2 del encubrimiento. ¿Quién me ayuda? Fracción 2 del encubrimiento. Por favor, ¿quién me quiere ayudar? Dice, A ver si es la Adelante. fracción 2, Sí. sin haber participado. ¿Sí es esa? Así es. Sí. sí, Sin haber correcto. participado en el hecho delictuoso, altere, destruya o sustraiga las huellas o los instrumentos del delito u oculte los delitos o los efectos del mismo para impedir su descubrimiento. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre la primera fracción y la segunda? Lo entiendo así, doctor, que en Sí. la primera fracción es cuando intervienes con la persona con la que cometió el acto delictivo, y en la segunda fracción cuando intervienes en el lugar de donde se cometió el acto delictivo. Es más o menos, licenciado, pero la diferencia es que en el primero alberga, oculta o proporcione la fuga. Y en la segunda destruye, oculta
todo lo relacionado a los instrumentos objeto del delito. Por ocultar, por destruir, también se tipifica el delito de encubrimiento. Tienen que tener acuérdense que los tipos penales hay que leerlos letra por letra y con lupa. Necesitamos saber diferenciar las fracciones para saber dónde vamos a ubicar a nuestro cliente, en base en qué vamos a fundamentar que él no es partícipe, que él es encubridor, porque la punibilidad va a bajar. Pero ya si tiene calidad el sujeto activo, entonces la punibilidad va a subir y por demás va a subir. Ahorita van a ver las punibilidades para el servidor público, para el cirujano, para el enfermero. Entonces debemos de tener, si nuestro cliente tiene calidad en el sujeto activo que nos requiere el tipo penal. En este caso, a ver, vámonos a la 3, a la fracción 3. Yo, doctor. Sí. Sin haber participado en el hecho delictuoso, altere, destruya o sustraiga las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos o efectos del mismo para evitar o dificultar la investigación o reconstrucción del hecho delictuoso. Siempre la mayoría de veces, a veces por ignorancia, llegan y empiezan a pisar, llegan y empiezan a guardar las cosas, o dolosamente dicen, ¿sabes qué? Mueve el cadáver, sácalo a la calle, levanta esas ojivas, levanta esos cartuchos percutidos, y entonces ya están en un encubrimiento, ¿correcto? Este tipo de encubrimiento es general, es generalizado, y ahí están las punibilidades. ¿Correcto? A estos se les va a imponer una punibilidad de 1 a 3 años. Pero ahora ya vamos a entrarle a donde requiere calidad del sujeto activo. Y nos vamos a la siguiente fracción, donde dice, si el delito fuera cometido por servidor público, ¿cuánto es de punibilidad para el delito cometido por servidor público? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Dice 3 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Pero ya pasamos, ya inclusive vimos los artículos 241, 268, y ahí nos da una pena de 4 a 8 años de prisión, si están en ese supuesto de esos tipos penales. Pero si está en el delito que fuera cometido por servidor público, ¿cuánta punibilidad le dan? A ver, ¿quién lee la punibilidad? Cuando se encuadra en la calidad del sujeto activo como servidor público, será en una mitad más de la que corresponda y será destituido o inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta. A ver, ¿quién me quiere decir en números cuál es la pena que le imponen a un servidor público? Dice, la pena se aumentará hasta una mitad más. Pero ojo, ¿a qué fracción se refiere? ¿A qué pena se refiere? ¿A la de 1 a 3 o la de 4 a 8? Ojo, porque si a su defenso le imponen la más alta, ¿cómo lo defenderían? ¿Qué argumentarían ustedes para decir, no, espérese, señor, su señoría? ¿Están ustedes de acuerdo que dice que para la pena, para los delitos del 241, el 268, 268, 274 y 281, le van a imponer la de 4 a 8 años de prisión?
Pero si el servidor público no está en ese supuesto de esos delitos y está en el encubrimiento generalizado, entonces nada más le van a poner de 1 a 3 años, más la otra mitad sería de 2 a 6, pero no de 8 a 16 años. Ahí deben de tener mucho cuidado. Miren, lo importante de los tipos penales es que hay que saberlos interpretar. Ya entramos a esos tipos de temas, que a veces es donde, por eso les decía al inicio de la clase, que a veces se torna un poco complejo el determinar las punibilidades. Pero si a su cliente le ponen una punibilidad elevada, pues ustedes la pueden impugnar ante el amparo. ¿Sí me explico? El juicio de garantías. ¿Alguien tiene una duda en relación a esto? No le quiero avanzar, sino si alguien tiene alguna duda. Participe, no importa, eso estamos para aprender, pero a veces este tipo de temas, como son un poquito complejos de abordar, que no se queden al aire. Lo vuelvo a repetir. Sí, maestro, por favor. Fíjense bien. Perdón, ¿puedo participar? Sí, adelante. ¿Quién habla? Omar. Adelante, Omar. Bueno, yo esto lo asocio, tal vez, no sé si me equivoco. ¿Se acuerda que nos había mandado unas jurisprudencias de lo que era referente al concurso real ideal? Y en una de ellas establecía que, si mal no recuerdo, cuando, sobre todo, no me acuerdo si era el concurso real, cuando se le asociaba con 2 delitos, que era el de portación y otro era por los cartuchos. Entonces, obviamente, pues, había más punibilidad para uno que del otro. Puede ser el caso, digo, no es que sea igual, pero puede darse el caso como este caso de concurso de personas. No, realmente no estamos hablando de concurso de delitos en este tema, Omar. Estamos hablando más de interpretación del tipo penal. ¿Qué quiso decir el legislador? A ver si me comprenden. Yo creo que sí, miren. Dice, a los responsables de este delito se le impondrán de 1 a 3 años de prisión. Y luego en la otra fracción dice, pero si se trata de homicidio, de violación, de trata de personas y feminicidio, entonces la pena será de 4 a 8. No está difícil, porque al servidor público que participe en un delito, en el delito de encubrimiento de las primeras fracciones, no interviniendo en uno de homicidio, trata de personas, feminicidio, si no interviene, ahí está claro el tipo penal. Dice, si intervienes en este tipo de delitos por encubrimiento, te voy a poner una pena de 4 a 8 años de prisión. Si el servidor público participara en uno de estos delitos, entonces dice que se le pondrá otra mitad más. ¿Qué quiere decir? Entonces estaríamos hablando que le tendría que tener 4 años más de 4 a 8, una mitad más, ¿cuánto es? De 6 a 12 como máxima. A ver, ¿ya vieron? 6 a 12, ¿no? Doctor. A ver. Sería... Es en una mitad. Es de 10 a 12, creo, ¿no? La mitad de 4 es 2. La mitad de 4 es 2. Serían 6. Y la de 8. La mitad de 8 es 4, serían 12. ¿Cuántos años son más? De los 4 a los 8, ¿cuánto es más la mitad? De los 6 a los 12. A ver, en ese momento ustedes son los juzgadores. 6 años más. Ustedes son los juzgadores A la media. a que no les tiren su sentencia en un amparo directo. Tienen que contabilizar bien, porque ahí es el problema.
Pero también ustedes ya dijimos que son juzgadores, pero entonces el juez está elevando la pena porque se equivocó. Y ustedes no, permíteme, señor juez, estás contabilizando mal. Si el servidor público no participó en un delito de homicidio, de trata, de feminicidio, bueno, le van a imponer de 1 a 3 años de prisión. Más la mitad, ¿cuánto es? 2 años, que sería 1 más 3 son 4 y la media sería 2. Así es. Es importante que contabilicemos bien, porque si no, ahí es donde como abogados defensores, pero también como juzgadores. Va a estar en dependencia de la punibilidad que le otorga el juez al imputado. Y en ese momento uno tiene que contabilizar si el juez consideró que de 1 a 4, consideró que fueran 2, la mitad de 2 sería 1. Y así sucesivamente, hasta las consideraciones máximas que contemple el juzgador al momento de imponer la pena, ahí es que se va a determinar cuánto es la mitad que tiene, que va a cumplir el imputado en ese momento. Muy bien, muy bien su apreciación. Aquí en el Estado de México nos pone específicamente lo que debe de imponer el juez. Acuérdense que el gobernado, lo que no está prohibido está permitido. Es un principio general del derecho, pero para la autoridad únicamente puede hacer lo que le marca la ley. Para la autoridad únicamente puede hacer lo que... Y si aquí dice que al que participe como servidor público en un tipo penal que no sea los señalados por el 241, 268, 274 y 281, entonces le pondrá de 1 a 3 años de prisión, más la mitad. Pero si participa el servidor público en unos señalados por la ley, aquí ya el legislador no dejó hueco. Dijo aquí únicamente con estos delitos. ¿Sale? Seguimos. Pero doctor, también... Una duda, entonces la pena máxima para un servidor público en el apartado 1 es de 5 años y en el apartado 2 es de 14 años. En el apartado 2 es de 4 a 8. ¿Cuánto es 4 a 8? Ajá. Ahí serían 12. Así es. Entre 2, 6. Entonces, ahí si le sumamos a la pena de 8 años más 6, serían 14 años como máximo. No. Lo que le podría imponer. No. ¿O cómo funcionaría la pena máxima? Si consideró la parte mínima, de 4 años, la mitad aumenta. Si considera la parte máxima, la pena máxima, perdón. Acuérdense que para lo que me está usted haciendo, licenciado, es sacar la media aritmética y no estamos en la media aritmética, no se va a sumar. Dice de 4 a 8 años, la pena máxima es de 8 años. Dependiendo de la conducta típica, dolosa, culposa que haya hecho, entonces le van a poner 4, le van a poner 5 años, 6, pero la máxima es 8. ¿Correcto? Ajá. Hasta una mitad. Si lo condenan a 5 años, le ponen una mitad más. Por eso es bien importante. Miren, vamos a trabajar otra clase que se llama individualización de la pena. Así se llama la clase que vamos a trabajar. Para nosotros que nos quede claro bien cómo se imponen las penas. Cómo se imponen las penas. ¿Correcto? Para que no nos quede duda. Aquí nada más recuerden que dice de 4 a 8 años de prisión. La máxima son 8. La mínima son 4.
Pero en ese rango de los 4 a los 8, el juez puede imponer una pena de 5, 6, 7 años. Hasta no rebasar los 8. Porque eso es lo que el legislador le dijo. Y en el otro dijo de 1 a 3. No le puede imponer más pena que la de 1 a 3. Y dice, si eres servidor público, te voy a poner una mitad más. ¿Correcto? No está tan complejo no se me pierdan, por favor. El 150, léame y ahorita seguimos. El 150. ¿Qué dice el 150? Dice, al médico cirujano, enfermero o cualquier otro profesional, técnico o auxiliar de la salud que omitiera denunciar a la autoridad correspondiente los delitos contra la vida o la integridad corporal de que hubiere tenido conocimiento con motivo del ejercicio de su profesión, se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 150 días multa, más suspensión del derecho de ejercicio de profesión de 1 a 3 años. Aquí ponen pena corporal. ¿Y cómo se le llama a la otra sanción? La primera es pena corporal de 1 a 3 años, pero también dice que inhabilitación o suspensión de la licencia de 1 a 3 años. ¿Cómo se les llama a la segunda figura? Se le llama medida de seguridad, jóvenes. Le impone una pena, pero también le impone una medida de seguridad. Te inhabilito, te retiro tu licencia para ejercer la carrera de médico cirujano, de enfermero o técnico. Entonces impone 2 sanciones el legislador por el delito de encubrimiento, jóvenes. Encubrimiento. No está cometiendo otro delito nada más que encubrimiento. Por eso les decía que es muy importante que aprendamos a diferenciar entre la autoría, la participación y el encubrimiento. Seguimos. El 151. ¿Tienen alguna duda? Sí, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Doctor, es que me quedó la duda que comentaba hace rato el compañero, que si al servidor público le ponen la pena máxima, que son 8 años, le van a poner también la mitad de esa pena, que entonces serían 4 y serían en total 12. Esa no me quedó muy clara, la del servidor público, en caso de que le pongan la pena máxima, que así es. 8 años. La pena máxima en el servidor público sí. Es de 4 a 8. Sí. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Pero dice el legislador, pero a ti, servidor público, te voy a imponer una pena más la mitad. Si lo condenó a 8 años, le va a poner la otra mitad, sí. Que serían otros 4 años. Entonces yo sí saqué la cuenta bien hace rato, que eran 12 en total, así 12 años. Así está bien. Gracias, doctor, muy amable. Sí, nada más le digo, nada más abusados en la contabilidad, porque ¿qué tal? Se recordarán que cuando les hablé de concurso real y concurso ideal, a veces el juzgador se equivoca en la contabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ustedes pueden promover un amparo directo en contra. Acuérdense que los amparos directos proceden en contra de resoluciones finales. Entonces, si les imponen más punibilidad, entonces ustedes pueden impugnar esa punibilidad para que la bajen. Porque si no, por eso es importantísimo que ustedes le digan al juzgador, espérame, no hiciste la contabilidad bien. Eso, jóvenes, sucede en todas las sentencias, no en todas, en muchas sentencias.
Entonces ustedes como abogados defensores deben de estar a las vivas en la contabilidad. Aprender a contabilizar las penas. Y vamos a ver un tema posteriormente que se llama individualización de la pena. Y ahí vamos a aprender bien exactamente cómo individualizar la pena. Vamos a pensar como juzgadores, vamos a pensar como abogados defensores. Ahí está lo fino del derecho penal. Imagínense que le van a dar 10 años y le dan 16, 17 años. Le quitan ustedes 7 años. Y si a la pena le pusieron beneficios, hay sentencias condenatorias donde va con beneficios y hay donde va sin beneficios. Pero si va con beneficios, pues imagínense, de lugar de cumplir 10 años, pues nada más va a cumplir 6. Licenciado, perdón, yo no escuché hace ratito lo que había dicho sobre la pena corporal. La otra, la suspensión o destitución e inhabilitación del empleo, es medida de seguridad, perdón. Se llaman medidas de seguridad. Gracias. Se llaman penas y medidas de seguridad. Sí, gracias. Cuando ustedes van a defender un asunto de violencia familiar, el Ministerio Público inmediatamente que inician una carpeta de investigación por violencia familiar, le ponen medidas de seguridad al generador de violencia y le dicen, no te puedes acercar a más de tanto, no puedes estar en el domicilio a tanta distancia. Esas son las medidas no le está poniendo una pena. Le está poniendo una medida de seguridad. En este caso, al médico, cirujano, enfermero, le pone una pena corporal, más aparte una medida de seguridad que le dice, te voy a inhabilitar también y te voy a retirar tu licencia. Y aquí dice cuánto. De 1 a 3 años. Pero si dijera el juez, no, porque yo vi muy grave esto, te pongo 4, no es lo que quiera el juez. El legislador ya plasmó cuánta es la medida de seguridad. Continuamos. ¿Qué dice el ciento? Le quisiera hacer una pregunta. Dígame. ¿Por qué a los médicos se les impone doble pena? ¿Por qué, por ejemplo, a los MPs y eso a ellos no? Pero a los médicos son más severos. ¿Por qué eso nunca lo pude entender? Ah, pero sí, a todo servidor público se le impone una pena y si es muy grave, también la medida de seguridad. Nada más que hay servidores públicos que el legislador plasmó en el tipo penal, licenciada. Pero hay un órgano que se llama órgano de control interno. El órgano de control interno, ustedes pueden ir a hacer una denuncia ante... haga de cuenta que usted fue agredida en su bien jurídico tutelado de su patrimonio por una extorsión de un servidor público. ¿Correcto? En muchos estados de la República se llama la Dirección de Contraloría. La Contraloría impone medidas de seguridad y la autoridad, la Procuraduría o la Fiscalía impone penas, obviamente a través del órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere? A la pregunta que usted me dice, a ese Ministerio Público, a ese policía, todo quien sea servidor público está sujeto al órgano de control interno. Ahora se llama la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los que trabajan en las fiscalías. Es una Contraloría interna y en el órgano jurisdiccional se llama Contraloría Interna.
Y esas contralorías, esos órganos de control interno, esas fiscalías anticorrupción imponen medidas de seguridad, inhabilitan al servidor público por un tiempo determinado. Es una medida de seguridad, pero sí nada más que en este tipo de penal de encubrimiento, licenciada, el legislador lo plasmó así. Al cirujano, al enfermero. ¿Por qué lo plasmó al cirujano, al enfermero? ¿Alguien me pudiera decir? Tal vez porque protege el bien jurídico tutelado que es la vida, ¿no? Y es el No. mayor. A ver, clarifico la pregunta. Fíjense bien por qué plasmó aquí. Porque el legislador previó que el médico, el cirujano, el enfermero o el técnico no fuera servidor público. Porque si es servidor público el médico, el cirujano, el enfermero, el técnico, entonces se va a sujetar a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Ese enfermero, ese médico. Todo lo que sea servidor público se va a sujetar. Y un médico es su servidor público. Puede trabajar en el ISSSTE, puede trabajar en el Seguro Social, puede trabajar en el ISEMIN, puede trabajar en el ISFAM. Y entonces se convierte en servidor público. Pero no dejó la puerta, dice, no, espérame. Puede haber médicos que tienen su consultorio y son particulares. Entonces a ellos, por eso les voy a plasmar en el tipo penal. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí me comprendió, licenciada, la pregunta que me hizo usted? Sí, muy bien, muchas gracias. Continuamos en el 151. Yo, doctor. Sí. Al servidor público a quien se le haya hecho ofrecimiento o promesa de dinero o de cualquier otra dádiva con el propósito de realizar cohecho y que no lo haga del conocimiento del Ministerio Público, se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 150 días multa y destitución de su empleo, cargo o comisión. ¿Sigo? Sí, no, ahí mire. Hay un delito que se llama cohecho. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir qué es el cohecho? Soborno. Lo que le llaman la famosa mordida. ¿Será lo mismo la extorsión que el cohecho? No. A ver. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre la extorsión y el cohecho? Que el cohecho lo aplican servidores públicos. No, más que nada sería que el cohecho, bueno, el servidor público que reciba dinero a cambio de realizar alguna labor respecto a su puesto o en beneficio de él o de alguna persona en particular. A ver, ¿están de acuerdo sus demás compañeros? ¿Cuál es la diferencia entre cohecho y extorsión? Fíjense bien que cuando empieza uno a estudiar teoría del delito aplicada al sistema, ya sea tradicional u oral, nos vamos dando cuenta que a veces nos pudiéramos equivocar en un tipo penal que vamos y denunciamos ante el Ministerio Público y termina por una ausencia de tipo, una atipicidad. Porque el delito que estamos denunciando no es el correcto. Por eso les insisto, venimos a aprender, participen. Si nos equivocamos, ¿cuál es el problema? Quiero que participen. ¿Cuál es la diferencia?
Cohecho. Maestro, el cohecho puede ser que consiste en sobornar a un funcionario público para que actúe pues, en forma contraria, ¿no?, a sus deberes de su cargo o obstaculice injustificadamente su acción. Así Ese es el cohecho. ¿Y la extorsión? En la extorsión, el servidor público exige el dinero. Ahí lo está solicitando, no se lo están ofreciendo. Exactamente. Ahí está Esa es la diferencia. En el cohecho, el particular ofrece. Miren, ojo con esto que les voy a decir, pero se los digo cuando a ver, ¿alguien quiere hablar? Miren, cuando no está clara la detención de una persona, la figura que utiliza el Ministerio Público para poder tener 48 horas detenidas a una persona es el cohecho. El cohecho es una figura muy sencilla, muy simple, pero que al final es un delito. Entonces dice, mira, no tenemos pruebas para detenerlo 48 horas. Pues impútale un cohecho. ¿Cuál es el cohecho? Pues que te ofreció dinero en el momento que lo detuviste. Y nada más por esa figura, aunque no haya sido cierto. Estoy viendo la praxis, ¿eh? Entonces, la persona está sujeta, a lo mejor dicen, él es el homicida, él es el secuestrador, pero en este momento no podemos, no tenemos la prueba o las pruebas suficientes, los datos de pruebas suficientes para poderlo judicializar por secuestro, por homicidio. Pues deténlo por cohecho. En lo que trabajan los agentes de investigación para poder reunir las pruebas. Cuando va saliendo, dice, pues ya se va por cohecho, ¿no? Ya se le vencieron sus 48 horas, pisa la puerta, ahí está tu orden de aprehensión, por lo que tú de veras debes, que es homicidio. Ojo, jóvenes, pues eso es en la praxis, y bueno, pues también este diplomado se trata de la práctica, pero no crean que es cosa del otro mundo, eso es la práctica. Seguimos. Artículo 151. Ya vimos qué es el cohecho y qué es la extorsión. Ojo con los tipos penales. Hay algunos que se parecen y si no se parecen, nosotros los confundimos por no leerlos bien. Por no leerlos bien. Seguimos. 152. Ahora sí, jóvenes maestros, doctores, vamos a entrar al encubrimiento por receptación. Aclarando que el encubrimiento por receptación no está dirigido nada más a vehículos automotores. Está dirigido, y ahorita vamos a poner unos ejemplos, está dirigido a todo lo que se haya cometido el delito de encubrimiento. Pero este tipo penal en especial hay que ponerle, porque ahorita les voy a poner en la pantalla, les voy a poner el contrato. Porque aquí nos especifica en realidad cómo debemos, qué requisitos debe de reunir el contrato. Miren, por lo regular estamos acostumbrados, insisto, a ir a una papelería por una responsiva. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién
Después, bueno, se las hago después de ver el contrato. Bueno, adelante el 152. Artículo 152. Comete el delito de encubrimiento por receptación el que sin haber participado en la comisión del hecho delictivo, fracción 1, acepte, reciba, adquiera, posea, venda, enajene, comercialice, trafique, ignore, traslade, use u oculte el o los objetos, productos o instrumentos del delito. Con conocimiento de esta circunstancia, al responsable de este delito se le impondrá 2/3 partes de la pena del delito encubierto y una multa igual a 5 veces el valor del bien, sin exceder de... Nos vamos a regresar a las primeras fracciones. ¿Cuánto es las 2/3 partes de la pena de 1 a 3 años de prisión? Las 2/3 partes de la... 2. A ver, ya por aquí Marlon nos dijo que 2. ¿Está en lo correcto? Como número completo, pues está bien, 2. Muy bien. ¿Cómo la sacó Marlon? ¿Qué cuenta hizo? Adelante, hay que participar. Bueno, en lógica matemática una unidad tiene 4 partes y por producto notable de una manera así se saca de una manera rápida. Si una unidad tiene 4 partes, 2/3 partes constituyen la mitad, pero en una medida de 3 se redondea, ¿no? ¿Cuántas terceras partes tiene un entero? 3. ¿Se acuerdan que la mayoría decidimos estudiar derecho porque dijimos yo las matemáticas no le entro? ¿Pero qué creen? Que aquí están las matemáticas y les voy a decir otro dato. Esto es de primaria y máximo de secundaria. ¿Cuántos tercios tiene un entero? 3. 3. Si nos dice que la pena será ¿de cuánto? De 2/3 partes. De 2/3 partes. Ahora, ¿cuánto es la pena de 1 a 3 años de prisión? ¿Cuánto es 2/3 partes? Es que se tendría que sacar la media igual, por ejemplo, serían 3 y 1 serían 4 y de ahí de 4 sacar las 2/3 partes. ¿Están de acuerdo? Doctor, yo digo que se supone que deberíamos de sacar las 2/3 partes de 1 año y las 2/3 partes de los 3 años. Entonces, en números nos daría 8 meses más para el año y 2 años más para los 3 años. Sería de 1 año, 8 meses a 5 años. Bueno, eso creo. Ya que 1 año con 3 meses más. Más, son 2/3 partes, serían 2 años con 6 meses. ¿Están de acuerdo? Miguel Martínez, ¿está usted de acuerdo? A ver si prende su micrófono, Miguel. Adelante. Maestro, a mí me saldrían de 1 a 3 serían 4 años, entre 3 sería a 1.33 años. Mire, fíjense bien aquí la cuenta que hace la licenciada Duina. Véanla en la pantalla. Ahí está. Marlon nos dijo de otra manera, Duina nos lo dice de otra manera, pero sacaron. ¿Cuántas son las 2/3 partes? Muchas gracias, Duina. Muchas gracias para que vean que bueno, pues
Como ustedes pueden ver, ¿Cuánto fue entonces, licenciado? 2. 2. Hoy es que no sube. Seguimos. O sea, que nada más sacaron de los 3 años, las 2/3, que son los 2 años, ya no sacamos la media y se la sumamos para sacar los 3 y 4 años, no. No. Ah, ok, ya. Seguimos. El segundo párrafo de la primera fracción. En caso de que se trate de vehículo automotor, aquí sí ya se mete el encubrimiento por receptación a vehículos automotores. ¿Qué dice? Se pondrá una pena de 2 a 8 años de prisión y una multa igual a 5 veces el valor del bien. Maestro, ¿qué artículo es? Es el 152, Okay. fracción primera, párrafo 2. ¿Ya la ubicaron? En caso, fíjense cuánto le van a imponer a su cliente o cuánto les van a imponer si ustedes al comprar un vehículo automotor no toman las medidas de precaución. Se llama, anoten estas palabras que les voy a decir. Adoptar las precauciones indispensables. Adoptar las precauciones indispensables para la compra de un vehículo automotor. Y aquí el legislador nos dijo, se entiende por adoptar medidas indispensables esto. Ahorita se los leo. Ojo con esto es importantísimo para su contrato. Esto es importantísimo para su contrato. Dice, si hay un encubrimiento por receptación para un vehículo automotor, este tema, jóvenes, este tema es el pan de cada día de nosotros los abogados. Continuamente hay casos que, fíjate que mi cuñado, fíjate que un amigo compró un carro y que le salió mal y ya lo detuvieron. Pues a ese detenido le van a imponer una pena de 2 a 8 años de prisión. No le está diciendo que se lo robó. No, simplemente lo orilló la Policía Ministerial de Investigación, la Policía Municipal, Estatal, Federal, la Guardia Nacional. Y a ver, te vamos a checar tu vehículo. Y resulta que trae reporte de robo. Pero para que ustedes puedan salir de un problema de esos, dice, debe usted de adoptar las precauciones indispensables. ¿Correcto? Y anotamos. Se entiende por precauciones indispensables contar con la documentación. Ojo aquí, Ojo, pongan atención a estas dos figuras. Contar con la documentación que acredite la propiedad o la posesión del bien. ¿Por qué nos habla en un vehículo automotor que debemos de acreditar la propiedad o no dice la propiedad y? Ojo con los tipos penales. Una I, una O cambia el sentido del tipo penal. Ojo, dice la propiedad o la posesión, dice una u otra. ¿Cuándo tendríamos que o podríamos comprobar o tendríamos que comprobar la posesión de un vehículo automotor? ¿En qué supuesto?
Pues a una autoridad administrativa, nada más, podría ser, ¿no? A ver, les replanteo la pregunta. De repente, no tiene documentación el vehículo, porque la perdieron. Compraron el vehículo con su documentación, pero al ir circulando iban a sacar sus placas y los asaltaron, se les olvidaron los documentos en el camión. El chiste es que no tienen documentación. Por eso el legislador, por eso el legislador plasmó la figura que acredite la propiedad o la posesión del bien mueble, hablando del vehículo automotor. ¿Cómo comprobaríamos la posesión? Ya perdieron los documentos, ya no hay documentos. Pero entonces que ya se queda el vehículo a la deriva, ya mándalo al deshuesadero, ya es un vehículo 2020, 2021. Eso como pregunta y respuesta, con la tarjeta de circulación. Se tendría que sacar un acta ante el Ministerio Público, doctor. O ante el juez conciliador también. Si por eso, pero o por robo, dependiendo del caso. Pero lo que estoy entendiendo es de que no tengo ninguno de esos documentos. ¿Puedo comprobarlo con la tarjeta de circulación? Finalmente, no lo puede comprobar ni con la acta ni con la carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Entonces, ante una notariada. No. ¿Con un contrato certificado de compraventa, no, doctor? No. Fíjense bien, ya salieron muchísimas figuras. Ahorita les voy a decir, a ver, se las pongo un poquito más complicada. Pónganme atención, fíjense. ¿Un vehículo se puede usufructuar? Sí. Sí. La usucapión puede ser tanto bienes muebles como inmuebles. Es más difícil, obviamente, inmuebles, pero sí se puede. Yo creo que no. Sí. ¿Quién participó que dijo que sí se puede? Está usted en lo correcto, pero ¿quién participó? Sí. Yo, Omar, licenciado. Fíjese bien. Pero le dice la legislación, le dice el tipo penal, que usted, al comprar un vehículo, le tiene que comprobar el vendedor la propiedad o la posesión. El vendedor le dice, mira, te vendo este vehículo, pero perdí los documentos. No tengo documentos. ¿Cómo comprobamos la posesión en un usucapión? ¿Cuál es la prueba madre en un usucapión? El registro de la Pagar propiedad los vehicular. impuestos del vehículo. Posesión. El registro Tenía más de 5 años. vehicular. Claro. El tiempo en la que posesión. La posesión por 3 años. La posesión por 3 años. ¿Cuál es la prueba madre? Pongan En atención. este caso sería el número de chasis del carro. No, el pago de No, impuestos del vehículo. Le está diciendo, pongan atención. Usted tiene un vehículo, licenciado Miguel Ángel Castillo. Usted tiene un vehículo, lo ponemos de ejemplo, pero perdió los documentos y dice, yo tengo necesidad de venderlo. Es mío, chécale en el Repube, en el Rapid, y no tiene reporte de robo. Es más, ¿cuál es la prueba madre en un usucapión? A ver, mis abogados civilistas. Se supone que es el título de propiedad. Doctor, la prueba testimonial. La prueba testimonial.
La prueba testimonial es la prueba madre en un usucapión. Y ustedes van a vender un vehículo que no tiene documentos, pero que es legal, porque dicen, pues es que mira, te voy a comprobar que yo tengo la posesión de este bien mueble, este vehículo. ¿Cómo te la voy a comprobar? Con testimoniales. Y en las testimoniales, pues obviamente vamos a hacer un usucapión de ese vehículo. Hoy se van a llevar mucha información. Pero ¿y eso cómo se hace, doctor? ¿Cómo se hacen esas testimoniales? A ver, ¿quién me está preguntando? Blanca Zavala. Mire, Blanca, fíjese bien, usted va a hacer una demanda de usucapión para usucapir ese vehículo que no tiene documentos. Usted va ante el juzgado de lo civil y le dice, vengo a usucapir, hace su demanda de usucapión y ofrece como prueba las testimoniales. Usted tiene que comprobar que lo tiene ese bien mueble de buena fe, pacíficamente, públicamente. ¿Cuáles son las figuras del usucapión, José Carlos Acosta? Que sea de buena fe. Bueno, buena fe, pública, pacífica, continua y pacífica. Pacífica. Eso lo va a comprobar Blanca Zavala con testimonial. Aunque parezca repetitivo, pero usted tiene que aleccionar a sus testigos diciéndole, tú le vas a decir al juzgador que yo tengo la posesión de ese bien mueble, ese vehículo, de forma continua, pacífica, de buena fe y pública. Eso se lo tienes que repetir. A ver, ¿sí me entendiste? Y empieza el testigo, pacífica, pública. ¿Y cuál me dijo otro? Anótale, porque si te equivocas en una, entonces ya no es procedente el usucapión. A ver, entonces es buena fe, pública, continua y pacífica. Así es. Lo puede checar en el Código Civil. Gracias. Maestro. En el usucapión. Marlon Gutiérrez de Nicaragua. Adelante, Marlon. Lo que pasa es que como ahí hay varias distorsiones de acuerdo al ejercicio del notariado, de mi experiencia, ¿verdad? Nosotros no aconsejamos a la gente que compre vehículos sin ningún documento, porque aquí tanto como vehículos como propiedades tienen un registro único. Las veces que se haya enajenado tiene que pasar a ser parte del adquiriente la que figure como titular del bien inmueble o mueble en cualquiera de los casos. Hay registro único de vehículos, hay registro público de propiedades en nuestro país. Yo creo que a nivel centroamericano es igual. En el caso de la usucapión o los requisitos que usted acaba de brindar, que son los requisitos de la posesión, justo título, ininterrumpida, pública, solamente se hace cuando uno está haciendo hacer valer los derechos posesorios de una cosa inmueble, no de las cosas inmuebles. En el caso cuando no tenemos documentos de vehículos aquí, lo que se va al registro único vehicular, que hay en Nicaragua, ¿verdad? Y se verifica si el vehículo está a nombre de fulano sutano y solo se piden nuevamente los documentos del vehículo y se paga por eso un canon que estipule el Estado para esos menesteres. ¿Ya? Y muy se bien. vuelve a la... Tiene usted totalmente la razón, Marlon. Le voy a dar una máxima. Anótenla. Anótenle. El negocio de un negocio es saber lo que el otro no sabe. Lo que yo le estoy diciendo, Marlon, eso es procedente en México. Maestro, ¿lo puede repetir, por favor? ¿El negocio de un negocio? Es saber lo que el otro no sabe. Maestro. Y hoy están aprendiendo lo que el otro no sabe. Yo lo puedo pasar simplemente diciéndoles, miren ustedes,
pueden hacer una compra así y esto es cuadrado. Únicamente, si no tiene documentos, no compren. Pero yo no hice la ley. Y el tipo penal, léalo. Léalo. Se entiende por adoptar las precauciones indispensables que, léalo, para que nos los comprendan un poquito más los compañeros de otros países y de otros estados. ¿Qué dice? Se entiende por adoptar las precauciones indispensables que contar con la documentación. Adelante. La documentación probatoria de transmisión de la propiedad se establezca la fecha de adquisición, el precio. No. Se entiende por adoptar las precauciones indispensables contar con la documentación que acredite la propiedad. O posesión del bien, como la factura, contrato de arrendamiento. Espéreme. Es que no se me va tan rápido, si no, hay que analizarlo letra por letra y con lupa. Vuelvo a repetir. ¿Quién tiene esta fracción que la lea? Se entiende por adoptar las precauciones indispensables. Eso se entiende en este tipo penal. Predomina que tiene usted que adoptar las precauciones indispensables para que usted pueda sacar una sentencia absolutoria. ¿Ah, sí adoptó? Pero ¿cuáles son las medidas indispensables? Son estas, ahorita las vamos a enumerar. Pero dice que cuente y acredite la propiedad o la posesión. Marlon, ¿cómo va a comprobar la posesión de ese bien? Aquí le está dando el legislador que usted puede comprar un vehículo con título de propiedad o únicamente acreditando la posesión, Marlon. Usted nos ha dicho y correctamente, dice, acá en Nicaragua, si no me acreditas la propiedad, aquí no hay ningún trato. Aquí en México, en este tipo penal, sí, por eso se lo estoy dando, que pueden comprar un vehículo acreditando la posesión, el vendedor. Con la factura, contrato de... No, la posesión no la va a acreditar con la factura. A ver, no me han comprendido, creo, ¿verdad? No, sí, no, pero no, o sea, sí termina la fracción, pero sí, la posesión ya nos, bueno, ya le entendí cómo se acredita. No. A ver, licenciada, ayúdeme a leer la fracción de este tipo penal para que me lo comprendan, por favor. Se entiende por adoptar las precauciones indispensables, contar con la documentación que acredite la propiedad o posesión del bien. Son dos figuras diferentes. Ojo, hay que leerlo con lupa y letra por letra, el tipo penal. ¿Qué artículo es, maestro? ¿Mande? ¿Qué artículo es? Es el 152, fracción 2, párrafo 3. 152, fracción 2, párrafo 3. Abra en el internet el Google y busque ahí el tipo penal. Y si gustan, analizamos de Baja California, de Nuevo León, analizamos cómo lo establece el legislador. No se preocupen, estamos para aprender. Pero sí necesitamos leer los tipos penales con lupa y letra por letra, si no cambiamos el sentido. Una cosa es acreditar la propiedad y otra cosa es acreditar la posesión. Y aquí nos dice el legislador, acredítame la propiedad o la posesión de tu bien mueble, tu vehículo automotor, y ya te la valgo. Sí, Miguel. Entonces, ya entendí esta parte que está explicando, doctor, pero entonces es más recomendable que comprarlo un vehículo de esta manera
a un vehículo que diga que es refacturado? Es otra cosa. Miren, factura, refactura, factura de agencia, refactura, son títulos de propiedad. Pero no tiene ningún papel porque lo perdió todo. La posesión es el simple hecho de obtener el bien, de estar en posesión del bien. Así es. Esa es la diferencia. Sí, sí entiendo esta parte, pero a lo mejor me salió un poco del contexto. Y la pregunta iba más en el sentido de, muchos ofrecen vehículos refacturados, entonces, obviamente la refactura, pues tampoco, si bien con eso se acredita la propiedad, ¿no? Pero la pregunta era más en el sentido, ¿qué tan recomendable es? Entonces, en todo caso, comprar un vehículo refacturado. Todo es recomendable, mientras tenga título de propiedad. Ahí les voy a enumerar. Inciso A, título de propiedad es una factura. Inciso B, refactura. Inclusive, que ahí, o sea, lo que yo les estoy diciendo, obviamente, lo más correcto es que ustedes compren un vehículo con su título de propiedad. Puede ser un título de propiedad, un pedimento de importación. Para vehículos americanos necesitan los dos, pedimento de importación y título de propiedad. Para vehículos nacionales, factura, refactura. Pero hay otra figura que yo no se la recomiendo porque es dudosa procedencia, pero que también es un título de propiedad. Una información ante el notario público. Por ahí escuché a un compañero o compañera que habló de eso. ¿Qué es lo que se hacen muchos cuando pierden la documentación o el vehículo es de dudosa procedencia? Pues van ante un notario público y les hace una información ante el notario público sobre las características del vehículo. Lo que no saben es que él nada más anda dando fe de ese vehículo. Frente a mí, tengo un vehículo con tales, y ya dicen, mira, ya tengo una constancia del notario público. Ojo. Pero al final lo tienen que saber, porque es parte de lo de esta clase. El tema es todo lo que acredite la propiedad con una documental pública o privada. Puede haber una factura judicial. Es otro título de propiedad legal. Factura judicial. Lo que no le van a valer como un documento que acredite la propiedad es ir ante el oficial conciliador y levantar un acta ante el oficial conciliador de que perdió los documentos. Eso no le sirve como título de propiedad. Tampoco le sirve una carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Tampoco le sirve como título de propiedad. Pero aquí el legislador dijo, usted debe de adoptar las precauciones indispensables, y se entiende por adoptar las precauciones indispensables que acrediten la propiedad o acrediten la posesión. Miren, pareciera muy sencilla una compra-venta de un vehículo, pareciera fácil, ¿no? Pues la compro, es de mi sobrino, es de mi tío, no hay problema. Pero ya vieron todo lo que implica para que ustedes puedan, jóvenes abogados, maestros, doctores, para que ustedes puedan sacar una sentencia absolutoria en un encubrimiento por receptación. La clave está, se lo está diciendo, que debe de adoptar las precauciones indispensables.
Ojo, hay números de serie visibles, las que están en el parabrisas, en las puertas, pero también hay números de serie confidenciales. Yo les recomendaría que se compren algunos libros donde puedan ver dónde traen los vehículos, ciertos tipos de vehículos, los números de serie ocultas, donde la policía de investigación inmediatamente verifica si ese vehículo no está alterado. Pueden haber vehículos que con una pulidora le liman el número y sobre ese número ponen numeraciones. Y son trabajos muy bien hechos, no son trabajos burdos. Difícilmente a veces se llegan a confundir. Pero yo les recomiendo cuando compren un vehículo principalmente las numeraciones. Pero verificar ahora en internet tenemos esa máquina increíble que nos ayuda a ver dónde trae el número confidencial, se llama número confidencial, el vehículo Bora, el vehículo Civic, el vehículo Cadillac, el vehículo Chevrolet, tal modelo, ya les da esa posibilidad de sacar números confidenciales. Con eso van a tener la certeza jurídica de que el vehículo no está alterado, de que el vehículo por lo menos no tiene reporte de robo. Y la fracción siguiente nos dice, ¿quién la quiere leer? ¿Quién la quiere leer? Lo anterior sin perjuicio, adelante. Lo anterior sin perjuicio de que durante la investigación se acredite que la documentación es apócrifa o que los medios de identificación del vehículo hayan sido alterados. Ahí está. Ahí ya es otro tipo de delito. El uso de documento falso alterado o que el vehículo trae alterada la numeración. Pero este tipo de delitos, el de encubrimiento por receptación, el del delito de encubrimiento, tiene excusas absolutorias. ¿Quién quiere leer el 153? Yo, doctor. Estarán exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge, concubino, ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales, por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º, o que estén ligados con el responsable por respeto, gratitud o estrecha amistad, siempre que no lo hiciere por un interés ilegítimo ni empleare algún medio delictuoso. Esto no se aplicará en el caso del artículo anterior. ¿Correcto? Ahí tienen las excusas absolutorias, el tipo penal dice te sanciono, pero también te perdono. Al que sea su cónyuge, su concubino, al que sea su ascendiente o descendiente, sus hijos, sus tíos, sus abuelos. Acuérdense que esto de la consanguinidad nos las enseñaron en el derecho familiar. La línea lateral, la línea recta, todo cuando entendemos quiénes son consanguíneos hasta 1º y 2º grado. Eso es muy importante que lo tengamos presentes. A ver, pon el contrato. Les vamos a poner el contrato. De todas maneras, se los voy a mandar para que lo tengan como formato, para que ustedes miren, ya ustedes en su estado, en su país, pues ya nada más lo modifican, le pueden poner, lo fundamentan de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, de Chihuahua, del estado que sea, del Estado de México, con fundamento aquí en el Estado de México del 149 al 153. Ya lo podrán ustedes modificar o de alguna manera. Es muy sencillo, es un contrato de compra-venta. Ahí está, miren. Es un contrato de compra-venta irresponsiva. ¿Quién lo quiere leer?
¿Quién lo quiere leer? Está en la pantalla. Contrato compraventa y responsiva. En el poblado de San Sebastián, municipio de Zumpango, Estado de México, siendo las 20:30 horas del 12 de octubre del año 2020, se celebra el presente contrato privado de compraventa con responsiva por una parte el vendedor y por otra parte como comprador el C, respecto a un vehículo automotor Volkswagen Bora Style 2008 automático color negro con número de serie, origen nacional, en las condiciones que se encuentra y para efectos de interpretación. Ojo ahí, esa frase, en las condiciones que se encuentra, les va a quitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque ustedes están vendiendo una cosa que el propio comprador está viendo con sus sentidos, que bueno, a lo mejor no trae la manija para subir el elevador del vidrio, es en las condiciones que se encuentran. Esa la pueden subrayar con negrita para que lo tengan presente. Adelante, licenciado. Y para efectos de interpretación del presente contrato que se celebra, se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Declaraciones. 1. Declara por parte del vendedor ser mexicano por nacimiento, mayor de edad y contar con la capacidad legal para la realización del presente contrato. 2. Sigue declarando el vendedor que es propietario de un vehículo automotor Volkswagen Bora Style 2008 automático color negro con número de serie, origen nacional en las condiciones, permítame tantito. En las condiciones que se encuentra, mismo que adquirió por compraventa con el señor José Alejandro Tejeda Carranza en fecha 3 de febrero del año 2020. 3. Continúa declarando el vendedor que es su voluntad vender al comprador de hoy y para siempre y sin reserva el citado vehículo. 4. Declara el vendedor que en este momento entrega al comprador los siguientes documentos que amparan la propiedad del citado vehículo. 4. Declara... No. ¿Qué documentos entrega? 1. Factura original, número expedida por Autohaus SADCB, número de fecha 26 de mayo del año 2008. 2. Entregando en este acto recibo de pago de tenencia 2020 y verificado al corriente segundo semestre 2020. 3. Tarjeta de circulación original, número expedida por el Gobierno del Estado de México con placas de circulación. Ahí muchos vehículos, lo que decía el compañero abogado, muchos vehículos se venden con refacturas. Entonces le va a poner refactura original expedida por la empresa tal, de fecha tal y todo. Asimismo, en este acto también se entrega copia de la factura original. Eso es importante que lo tengan ustedes, su refactura y su factura de la copia de la original. ¿Correcto? Y todos los documentos que les entregue, recibos de pago, ponerlos. Aquí está lo que la responsiva. ¿Qué dice la responsiva? Responsiva. Las partes acuerdan que desde este momento de la operación de compraventa, el comprador se hace responsable de cualquier situación legal o de tránsito del vehículo antes citado. Asimismo, el vendedor manifiesta que el vehículo no tiene ningún problema legal, tanto en materia penal ni civil. Asimismo, el comprador se hará cargo de hacer el cambio de propietario y lo que se requiere en materia de tránsito. Primera, ambas partes manifiestan reconocerse su personalidad jurídica para celebrar el presente acuerdo de voluntades. Segunda, el precio pactado es por la suma de 72,000 pesos moneda nacional, el cual ha sido pagado y entregado de manos del comprador al vendedor. La suma acordada de dinero, sirviendo este instrumento jurídico también como recibo más eficaz que en derecho proceda. Aquí le estamos diciendo al vendedor, al vendedor, que le estoy entregando la cantidad y la está recibiendo después de contarla, la recibe a su entera satisfacción y este recibo sirve como este instrumento jurídico sirve como recibo eficaz.
¿correcto? Miren, ustedes le pueden quitar y poner lo que ustedes gusten. Este es un formato que pueden llenar, acomodar y que lo pueden. Adelante. Asimismo, el vendedor y el comprador entregan copia de la fotografía de la credencial del lector y firman al margen y calce del presente. No alcanzo a ver las demás letras. Ojo, miren, hay veces que el vendedor o el comprador no se puede, no hay lugar donde sacar la copia fotostática. Entonces le sacan una fotografía con el celular, pero hay que especificarlo, entregan copia de la fotografía de la credencial. O sea, están haciendo valer que la fotografía que están sacando con el celular es una copia que va a servir como instrumento jurídico. Y ojo, espérame, hija, es que ya le moviste. Aquí estamos manifestando que y firman al margen, hay que firmar al margen de la hoja en ambos lados y al calce. Es importante que firmen al margen y al calce, pero firmen y pongan, aquí dice, poniendo su huella, deben de señalar qué huella de qué dedo están poniendo. ¿Sí me explico? Son detalles, vuelvo a repetir, ustedes lo pueden modificar a como ustedes gusten. Este es un formato que pueden ahí acomodar la redacción, detalles que se pasaron, pues acomódenlos nada más de sintaxis y redacción. De lo demás no importa, ¿sale? Ambas partes. 5. Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo o algún vicio del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo que se sujeta a las siguientes. Los contratantes por sus generales manifestaron ser mexicanos por el nacimiento, mayores de edad para contratar y obligarse. Como vendedor, el señor, con domicilio en Avenida, Municipio Zumpango, Estado de México, y como comprador, con domicilio en calle Álamos, manzana número 9, lote 4, Villas 2000, barrio San Lorenzo, municipio de Zumpango, Estado de México. Firmando en el lugar y fecha los contratantes y testigos, previa lectura y ratificación de lo pactado, firman y ponen su huella digital del dedo pulgar derecho al margen y calce, dejando su copia de su credencial de lector. Más o menos, ese es un contrato de compra-venta con responsiva para la adquisición de un vehículo de motor, motos, carros. Ya ustedes, pues, le darán, lo fundamentarán con la legislación vigente en sus lugares de origen, donde se celebren hay que fundamentarlo. ¿Correcto? Correcto. ¿Alguna duda del contrato de compra-venta? No. Está muy sencillo, pero es un contrato. Doctor, una pregunta. ¿Este contrato de compraventa lo puedo aplicar tanto como si vendo un coche como si lo compro? Así es, sí. Es un contrato de compra-venta. Le sirve ahí, por eso lleva la hora y la fecha. Todos los requisitos que nos marca el 152 del Código Penal. Que debe de tener hora, que debe de tener fecha, que debe de tener precio. Para compra-venta. Por eso dice compra-venta, para vender y comprar. Adelante, Marlon. A ese tipo de documentos nosotros le llamamos contrato privado. Así es. Que para que surta efecto jurídico aquí en nuestro país tiene que pasar por las manos de un notario público. Para que tenga efecto jurídico. Ante las instituciones va a surgir efecto. Ya sean estas instituciones de tránsito, ya sean estas instituciones de registro público mercantil, de bienes muebles, inmuebles, etc. Cualquier tipo de contrato con ese tipo de solemnidad con la que usted acaba de especificar, aquí en nuestro país tiene que estar bajo la lupa de un notario de manera obligatoria. Porque si no realiza los efectos jurídicos que debe tener
efectos de la compraventa, porque todo está aquí institucionalizado, concatenado. ¿Ya? Aquí en México, desafortunadamente, tenemos pocos notarios públicos en las jurisdicciones de nuestras localidades. Entonces es complejo ir con todos los actos jurídicos, ir ante un notario público. Estamos de acuerdo que pasando por una fe pública, pues hace prueba plena. Pero a falta de eso, las firmas autógrafas, las credenciales, las huellas digitales, todo, por si se somete ese contrato a un juicio ante el juez, entonces si lleva firmas autógrafas, si lleva huellas digitales, si lleva copias de la credencial del lector especificadas dentro del contrato, que en este momento el vendedor entrega y el comprador su credencial del lector en una fotografía por el celular, número de tal, folio tal, eso hace la prueba plena. Hace la prueba plena. A raíz de que nosotros no tenemos un notario público a la mano, tenemos que hacer los actos jurídicos de esta manera. Pero sí funciona porque en un juicio, les decía la otra vez, si nada más va la firma, puede negar la firma el vendedor, el que la plasmó, el comprador. Dice, no es mi firma. Pero como va al margen y al calce, son dos firmas que hizo el vendedor o el comprador. Y aparte van las huellas digitales, porque si no, si nada más lleva las puras firmas, al negarlo, hay juicios que se tardan 3, 4 años para que el perito tercero pueda dictaminar si la firma es falsa o es verdadera. Imagínense un juicio de 3 o 4 años para dictaminar eso, un cumplimiento de contrato, unos pagarés. Entonces, el gobernado se desgasta mucho en un juicio de esos. Pero poniéndole la huella digital, yo les estoy ahorrando muchísimo tiempo para que puedan salir más adelante. A falta de notarios públicos, obviamente, si están firmando pagarés de grandes cantidades y todo, haciendo compras, ventas de grandes cantidades, lo que más les recomiendo es que se esfuercen por ir ante un notario público, porque ahí no va a haber absolutamente nada de duda. Pasa ante la fe del notario público. Como ya lo dijo en Marlon, en Nicaragua, ellos se embisten con la fe pública como notarios públicos. Cada abogado egresa con una investidura de notario público. Sería una buena idea para México. Habría que hacer un proyecto de ley para poder lograr eso, pero no se ha logrado. No habría que promover esa legislación y pues por supuesto que tendríamos más certeza jurídica en nuestros actos jurídicos. Pues bueno, por el día de hoy nos llevamos toda la clase en cubrimiento por receptación. Traía yo preparado otro tema, pero ya no pudimos, pero pues qué mejor que queden más claros los temas que vamos abordando. Este tema les va a quitar muchos dolores de cabeza, muchos. Así es. Tanto como compradores, como vendedores o como abogados defensores. También como fiscales, pues ya tienen armas, ya tienen herramientas para hacer su trabajo. Muchas gracias por todo, doctor, y por todos los conocimientos. Gracias a todos los compañeros que constantemente hemos estado aquí en esta clase y que hemos aprendido mucho, porque a pesar de que hemos estado de servidores públicos y en diferentes cargos, siempre es importante saber desmenuzar bien, porque a la hora de decidir sobre un delito también es la responsabilidad de nosotros no aplicarlo bien.